Por lo menos los conceptos son lo mismo. Ya. Eso es una de las cosas más importantes cuando uno enfrenta una insuficiencia respiratoria, aparte de ser un buen diagnóstico, es saber que tengo que pedir unos gases arteriales o una radiografía de tórax. Cuando uno ve una radiografía de tórax, las imágenes que vemos fundamentalmente son de vasos pulmonares, como ustedes pueden ver acá, el dibujo pulmonar. Entonces repetimos eso, porque los bronquios son cartílagos, no se ven. A no ser que estén calcificados, que la semilla haya tenido calcinosis, pero rara vez eso se dibuja el bronquio. Por tanto, cuando uno evalúa la radiografía, está viendo fundamentalmente la zona vascular y la zona alveolar, más que los bronquios, a no ser que estén dilatados, etc. Estos son algunos datos históricos de cómo se descubrió el oxígeno, que ustedes lo van a revisar. No va a ser muy interesante, pero es como cultura general. En 2004, ahorita ya más o menos 15 años después, los primeros 115 años de los investigadores que analizaron cómo se hacía el intercambio gaseoso en el pulmón. Ese concepto fue 114, 115 años. Esta Borg y creo que su esposa Mari Alves. De igual manera, la relación ventilo-perfusión y la mecánica respiratoria fue todo un tema que se llegó alrededor de 1920, y acerca de la presión arterial de oxígeno y PCO2 también, ¿cierto? Alrededor de inicios de 1900. Entonces, todos estos conceptos fisiológicos se conocen así hace muchísimos años, de tal manera que justamente vengo de un congreso, de un simposio donde mucha de la medicina intensiva está volviendo a las fuentes, es decir, a revisar Guyton, a revisar todos los mecanismos que en 1950 se descubrieron de la función cardíaca y de la función pulmonar. Yo tenía preparado esto para el pulmón, pero tiene mucho que ver en relaciones que a veces no estudiamos bien la fisiología, y especialmente la parte de la fisiología aplicada, ¿no? Entonces esa parte es la que creo que hay un bache, y nos enseñan en la universidad que hay que normalizar todo, la hemoglobina, el oxígeno, el CO2, y no siempre es así, hay que individualizar el tratamiento. No todo paciente necesita normalizar el oxígeno, normalizar el CO2 dependiendo de la severidad de la enfermedad. Entonces, el otro punto es acerca del centro respiratorio, que es, siempre nos he dicho el centro respiratorio está en el bulbo, pero vean ustedes, hay una serie de mecanismos intrínsecos que regulan la función cerebral, la función neural de la función respiratoria. Como ustedes saben muy bien, esta es una función automática, porque ustedes están respirando ahorita y no se dan cuenta de cómo está la función respiratoria funcionando, pero también voluntaria, o sea, hay un mecanismo voluntario y automático que regula la función respiratoria, y que también se modifica por el estado ácido-base, la acidosis respiratoria, el estado de conciencia, que altera la función de los mecanismos normales que se encuentran indudablemente en el tronco encefálico, pero que tienen conexiones muy íntimas a nivel de la corteza cerebral, a nivel de los ganglios basales, a nivel especialmente de la tálamo y hipotálamo, que tienen mucho que ver con la función neurovegetativa. Los estímulos que afectan al centro respiratorio, ustedes también ya lo conocen, el CO2, el oxígeno, una serie de receptores a nivel de las vías aéreas del pulmón, propioceptores, vías aferentes arteriales, auriculares, etc. Pero fundamentalmente el centro respiratorio tiene terminaciones nerviosas que van hacia el diafragma y a los músculos intercostales, y ese es lo que nosotros llamamos el control neuromuscular de la función respiratoria. La función neuromuscular de la función respiratoria, que vamos a ver, es muy importante en algún tipo de enfermedad. Es para que ustedes se revisen la fisiología. Algunas cosas importantes es diferenciar lo que es la respiración externa de lo que es la respiración interna o celular. Claramente la respiración interna implica que del 21% de oxígeno, o sea el 0.21, que es la fracción inspirada de oxígeno, que más o menos es 159, ese oxígeno llega a nivel alveolar, y indudablemente eso llega a través de mecanismos del ingreso del aire, que es el volumen corriente, que ingreso se llama ventilación, a través a nivel de los capilares, la hemoglobina capta el oxígeno, la oxigenación arterial, y ese oxígeno de los capilares pulmonares se transporta a través de todos los organismos, de todo el organismo, dependiendo de las necesidades. Algunos órganos necesitan más gasto cardíaco, más oxígeno que otros, de tal manera que eso lo regulan cada órgano en forma, no
no solamente a través del sistema nervioso vegetativo, sino al neuroendocrino, biomolecular, etc. Y la respiración interna, que es la utilización, la extracción de oxígeno a nivel mitocondrial, ¿no es cierto? Muchas veces los pacientes tienen trastornos respiratorios porque hay un trastorno mitocondrial, como algunos trastornos metabólicos, como la intoxicación por cianuro, por ejemplo. Esta es una gráfica que solamente quiero que le tomen atención a esto, la presión inspirada de oxígeno, la presión inspirada de oxígeno puede llegar a 150, hemos quedado, ¿no es cierto? La expirada a 120, pero de 150 milímetros de mercurio que hay a nivel inspiratorio, ¿no es cierto?, llega a nivel de los tejidos. Miren ustedes, llega a nivel del pulmón, a nivel del corazón y pulmones, se oxigena la sangre, llega hasta 100 o 97 milímetros de mercurio, y esa sangre oxigenada llega a cada uno de los tejidos, y a nivel de los tejidos, la sangre arterial, vean ustedes, puede llegar a tener, la mitocondria necesita entre 10 a 5.2 milímetros de mercurio nada más. O sea, hay una gradiente de 150 hasta 10 a 5 milímetros de mercurio. Y eso es por mecanismos de seguridad. Ustedes cuando van a hacer repasco a 5.000 metros de altura van a tener una hipoxia importante. Tiene que adaptarse a esa mitocondria y a pesar de eso seguir trabajando. Realmente algunos de ustedes van a hacer manifestaciones de soroche, otros no, dependiendo de la actividad física, y muchos de la actividad física y de sus genes. De tal manera que esta gradiente tiene que tratar de cumplirse en lo posible, dentro de 150 hasta 10 o 5 milímetros de mercurio, y que definitivamente luego que se oxigena la sangre, vean ustedes cómo llega a 40 milímetros de mercurio la sangre venosa, 97 o 97 la sangre arterial, 40 milímetros de mercurio la sangre venosa, y aquí se oxigena y nuevamente llega a 100. O sea, más o menos se extrae un 60% de oxígeno para poder oxigenar adecuadamente los tejidos. Esta es la estructura de los alvéolos, microscopía de los alvéolos. La importancia de que el endotelio capilar a nivel pulmonar no es un elemento simplemente de cubierta de los capilares pulmonares, sino tiene una serie de células que son tremendamente importantes a nivel del lumen capilar. El neutrófilo juega un rol muy importante para controlar las infecciones, cuerpos extraños, calcio, carbono especialmente, ¿no? Y que hay procesos inflamatorios que lesionan el alvéolo, el endotelio, y pues generan no solamente infecciones, sino también edemas pulmonares no cardiogénicos, lesión pulmonar. El otro tema es acerca de a nivel del lumen alveolar. A nivel del lumen alveolar están los neumocitos 1 y tipo 2 que producen la sustancia surfactante, que es la que mantiene estable el alveolo, que no se colapsa el alveolo. De tal manera que el síndrome de distrés respiratorio del recién nacido es un déficit de surfactante, y hacen fallo respiratorio porque hay colapso alveolar en los recién nacidos. Hay que inducir con corticoides, la duración fetal, etc. Y definitivamente eso es una forma del recién nacido, y que se refleja en muchos pacientes adultos como síndrome de distrés respiratorio agudo en el adulto, que simula la misma enfermedad pero ya por causas secundarias: infecciones, sepsis, neumonía, trauma, quemaduras, etc. De igual manera, los polimorfos nucleares y los macrófagos están viajando de un lado a otro, dando seguridad del sistema inmune y detectando gérmenes o sustancias extrañas a nivel entre el capilar y a nivel alveolar. Entrando ya de lleno en este tema de la insuficiencia respiratoria, ustedes van a encontrar que no hay una sola definición de insuficiencia respiratoria. Entonces, la definición de insuficiencia respiratoria está relacionada a la incapacidad del aparato respiratorio de aportar oxígeno y de eliminar el CO2, que es lo que requiere el organismo. En términos gasométricos, cuando tenemos un PO2 menos de 60 y un PCO2 más de 50, hablamos de diagnóstico ya de una insuficiencia respiratoria aguda. Menos de 60 milímetros de mercurio de PO2 o más de PCO2 de más de 50 milímetros. El diagnóstico es clínico, pero se confirma gasométricamente el tipo de insuficiencia respiratoria. Quizás esto no es válido para los pacientes con enfermedad pulmonar crónica. Esto es solamente para los pacientes con pulmón previamente sano. Porque ustedes saben que los pacientes crónicos pueden tener PO2 más bajo, o si son retenedores crónicos pueden tener CO2 más alto, y no necesariamente están en falla respiratoria, sino están estables, son EPOCs o fibrosis compensadas, ¿no? Acá un poco también de la estructura terráquea, para que no vamos a pasarlo rápido. El otro tema es que esta definición de insuficiencia respiratoria también tiene que adecuarse a la altura en la cual nosotros estamos viviendo o van a ir a trabajar. Algunos la hipoxemia produce agitación y en otros
somnolencia, mira, está hipercápnico ese muchacho. ¿Ah? Voy a ir a jugar por la selección, ¿a qué decían? Ya. Entonces, más de 3.000, hay más o menos un 35 o 40% de la población que vive por encima de los 3.000 metros en el país. De tal manera que las definiciones en Huancayo, el doctor Carlos Lahoz, gran intensivista de ahí de Huancayo, ha hecho muchos estudios de esto y hay todo un programa de estudios de las enfermedades de la altura en medicina intensiva, ¿no? Entonces, de tal manera que esto es los diagnósticos por ejemplo, en Huancayo el diagnóstico de insuficiencia respiratoria se hace cuando tiene menor de 50, de menor de 45 de VO2, porque normalmente puede tener 50 y 55. Ya me imaginan ustedes en Huancavelica, en La Oroya, en ese día en Cerro del Pajo, ¿cierto? Entonces, personas están adaptadas parcialmente a la altura. Digo parcialmente porque está demostrado ya que nosotros tenemos muchos años de población en esas zonas, pero por ejemplo en el Asia, ¿cierto? En el Everest, hay mucha gente que vive ahí hace milenios y no hacen soroche ni enfermedad aguda, enfermedad de monje, que es desadaptación a la altura. Eso lo he demostrado hace un buen tiempo con algunos trabajos de investigación de la doctora León Velarde, que ha sido decana de la Facultad de Cayetano Heredia, que es investigadora, junto con el doctor Carlos Monge Medrano. Y ellos han demostrado que nosotros estamos parcialmente adaptados a la altura, que hacemos esto de soroche y insuficiencia, desadaptación a la altura, enfermedad Monge. Que estando muchos años en la altura empiezan a decir insuficiencia cardíaca, hipoxia, tiene que bajar. En cambio, allá en el Asia, definitivamente la gente vive allá y nunca tiene problemas, puede bajar la altura, subir, y es interesante ese estudio. Mientras más altura, la presión atmosférica va disminuyendo, aunque la concentración de oxígeno es la misma. O sea, si tenemos a 1000 metros, 0 metros, 760 milímetros de mercurio, más o menos el P2 traqueal es 149, y conforme aumenta la altura, indudablemente la presión atmosférica cae, pero el 21% sigue siendo el mismo, y el 21% de 1000, de 2000, de 3000, 4000 o 5000, la presión traqueal también disminuye, ¿no? Acá tenemos en la altura las presiones alveolares, PO2, hemoglobina de oxígeno, la presión venosa de oxígeno, de cuánto se extrae, y CO2. Ven ustedes como a 3000 metros el PO alveolar 57, por lo tanto 53 es normal para ellos. Por lo tanto, menos, que puede tener 45 recién que estar en insuficiencia respiratoria. ¿Qué más? La hemoglobina, la presión venosa, el PCO2 cae porque hiperventilan un poco para mejorar la concentración de oxígeno en el nivel alveolar, y miren ustedes 6000 metros, ¿no? 34 de PO2. Por eso ellos están con policitemia y cianosis muchas veces, ¿no? 33 de presión arterial de oxígeno. Y llegan a tener un CO2 de 30, o sea, ellos están hiperventilando. Normalmente el hombre de la altura hiperventila para compensar, mejorar la concentración alveolar de oxígeno y mantener estos niveles. Estos términos ustedes lo van a encontrar en los textos cuando revisen, ¿no? PA mayúscula es alveolar, PA minúscula es presión parcial arterial de oxígeno, milímetro de mercurio, presión venosa de oxígeno, la concentración de hemoglobina, porcentaje de saturación de la hemoglobina, y P, la presión arterial de CO2. Un dato muy importante es que conforme pasa la edad, el pulmón se va deteriorando por los efectos de la senilidad, y por lo tanto la capacidad funcional de ese pulmón se deteriora. Entonces, al deteriorarse va ¿está escuchando, no? Las uñas también interesantes que me echaron. Ya. Después de los 60 años, cae 1 milímetro de mercurio en la presión arterial de oxígeno. Por lo tanto, si 95 o 90 es el valor normal a los 60 años, a los 90 años, 30 más, 30 menos, podría tener 60 de PO2. Y eso es muy importante para valorar la insuficiencia respiratoria en el anciano. Estos son conceptos que no siempre todos están de acuerdo, pero es hipoxemia leve de 60-80, por eso va a depender de la edad, va a depender de la altura en que se encuentre. Por lo tanto, esto es un tanto relativo, ¿no? Moderada de 40-59 y severa hipoxemia de 40. El CO2
El pH es normal, 7,4. En relación al CO2, ustedes han visto que en la primera gráfica veían ustedes unas unidades ahí, unidades internacionales de presión, ¿no es cierto? Usualmente esto es milímetro de mercurio, ¿no? Y yo divido estos valores entre 0.133 y esto es 5.3 kilopascales. Todavía no estamos usando esas unidades, pero se supone que en los siguientes años en los laboratorios los kilopascales van a ser las unidades internacionales de presión. Actualmente estamos usando milímetros de mercurio. Si tenemos 40 milímetros de mercurio, eso lo divido entre 0.133 y me sale el número de kilopascales como unidad internacional de presión. ¿Okay? Esto de acá es 4 a 6.7 kilopascales. Entre 0.133 va a ser más o menos el valor del CO2, ¿no? Algunos datos importantes también, además de los datos clínicos que vamos a tener que ver en un paciente con insuficiencia respiratoria, tenemos que considerar la edad, la severidad, el compromiso radiológico, el patrón respiratorio, que es tan importante. Cuando tomamos los gases arteriales para hacer el diagnóstico de insuficiencia respiratoria, tenemos que saber que indudablemente actualmente hay jeringas especiales para la toma de muestras, ¿no? Que tienen una cantidad de anticoagulante que está ahí fijo en la jeringuita y que definitivamente ya no necesito agregarle heparina como antes. A veces cuando se acaban esas jeringas hay que agarrar una jeringa y bañar la jeringa con heparina, pero ustedes deben saber que uno debe solamente bañar la heparina y botarla toda de la jeringa, porque si ustedes dejan algunos milímetros de heparina, la heparina es un ácido mucopolisacárido ácido sulfatado, un mucopolisacárido ácido sulfatado, y va a acidificar el pH de esa sangre. Entonces, si yo quiero sacar esa sangre para una muestra de gases arteriales para diagnosticar si tiene insuficiencia respiratoria o no, tengo que bañarla con heparina nada más, eliminarla toda, tomar la muestra y procesarla inmediatamente. Si la hago inmediatamente, puedo transportarla sin hielo. Pero si no voy a hacerlo inmediatamente, debo ponerle hielo no más de 30 minutos. Más de 30 minutos ya que se haga ya no es válido, se pierde ese valor. Y tenemos que considerar que, por ejemplo, ustedes saben muy bien que el glóbulo rojo tiene un metabolismo aeróbico o anaeróbico, el glóbulo rojo. ¿Ah? ¿Ah? Aeróbico, ¿no? Yo el oxígeno, ¿cierto? No, es anaeróbico su metabolismo. Las únicas células que tienen transporte el oxígeno al glóbulo rojo, pero usa el metabolismo anaeróbico. No consume oxígeno el glóbulo rojo. Entonces, la leucemia, la trombocitosis, especialmente la leucemia, el glóbulo rojo sí consumen. Y además que el glóbulo rojo no tiene mitocondria, como ustedes saben. El leucocito sí. Entonces, cuando hay trombocitosis, cuando hay especialmente la leucemia, hay que tener un poco de dificultad para hacer diagnóstico de insuficiencia respiratoria. Pero si hay datos clínicos, valoramos eso. Pero ustedes sacan unos gases a un leucémico para ver cómo están sus gases, puede haber hipoxemia y no necesariamente estar en falla respiratoria. El siguiente, ya está. Muy bien, ahora sí, un poco más rápido el tema. Si la insuficiencia respiratoria, ustedes seguramente, muchos de ustedes conocen esta clasificación de tipo 1, tipo 2 o mixta. La tipo 1 es isocoxigenatoria, la tipo 2 es ventilatoria o hipercápnica, la primera es hipoxémica o oxigenatoria, la segunda es ventilatoria o hipercápnica y la mixta tiene de los dos. ¿Cierto? Cuando hablamos de insuficiencia respiratoria tipo 1, nos referimos a un trastorno de ventilación-perfusión, la presencia de un shunt pulmonar o un trastorno de la difusión. Para algunos autores esta última etapa de trastorno de difusión no es tan válida porque tiene que haber una fibrosis pulmonar muy severa para que esto funcione como un problema para que se transporte el oxígeno y barra el CO2. El CO2 es altamente difusible en el alveolo. Entonces tiene que haber una fibrosis pulmonar muy marcada para que ocurra realmente el trastorno de difusión. Se menciona, pero no es el más importante. Lo más importante son los dos primeros. Y cuando hablamos de trastorno de la ventiloperfusión, un trastorno de la ventiloperfusión es más o menos, para que ustedes se queden en la cabecilla, nosotros respiramos 500 mililitros en cada respiración, ¿estamos de acuerdo? Y unos 12 respiraciones por minuto, ¿estamos de acuerdo? 12 respiraciones de 500, ¿cuántos litros es? 6 litros, ¿cierto? 6 litros. 6 litros de aire que ingresa al pulmón, ¿sí?
Si cada contracción cardíaca hace que elimine el ventrículo 70 mililitros de sangre, si hay una frecuencia cardíaca de 80 o 70, 80, más o menos, si con cada contracción cardíaca el ventrículo izquierdo elimina 70 mililitros de sangre y la frecuencia cardíaca es 70, ¿cuántos litros de sangre elimina el ventrículo? Entonces 5.600, ¿no es cierto? ¿Está bien? ¿Estamos de acuerdo o no? O sea, hay 6 litros de aire y casi 6 litros de sangre que llega al pulmón. Por eso es que se dice que la relación ventilo-perfusión tiene que ser muy cercana a 1, 0,8, porque tiene que haber la misma cantidad de litros globalmente de aire y globalmente el mismo volumen de sangre que llega. ¿Okay? Y esa es la relación. Cuando hay un trastorno de la ventilo-perfusión, pregunten al profesor, a cualquier cosa, ¿qué cosa es la relación ventilo-perfusión? Bueno, es que cuando se altera la ventilación, bueno. No, pero no le entiendo, a ver, explíqueme. Y ese concepto de tener claro de que hay litros de aire que entra al pulmón y litros de sangre que entra al pulmón y que son los que ocurren, entre los cuales ocurre el intercambio de oxígeno, es muy importante para poder entender todo lo que viene después. En relación al shunt intrapulmonar, bueno, es simplemente lo mismo pero más severo. Ahora vamos a ver por qué. Es lo mismo pero mucho más severo. Y si habla de shunt, cuando nosotros tenemos, por ejemplo, un alveolo muy enfermo, que no se oxigena nada y la perfusión es normal. Cuando hablo de trastorno ventilo-perfusión, como vamos a ver ahora, está enfermo, pero algo de oxígeno. Pero en general es cuestión de grados. Tanto en el trastorno ventilo-perfusión como el shunt hay un problema de BQ y en el shunt intrapulmonar probablemente hay más de B, en donde no se ventila nada y se perfunde la sangre con 40 milímetros de mercurio que hemos visto, pasa por ese alveolo y no le pasa nada. Normalmente si sale de 40 milímetros de mercurio la sangre venosa, pasa por el alveolo y llega a 97, hemos visto, ¿no es cierto? Entonces, cuando está con un shunt intrapulmonar, ese 40 milímetros de mercurio de sangre venosa llega por capilar en esas unidades alveolares, no se oxigena y ocurre una mezcla que cada vez puede ser peor. ¿Está claro, Tina? ¿Estás entendiendo? Te voy a preguntar. Listo. Entonces, esto es un problema de la oxigenación. Hay algunas cosas de semiología que lo van a ver. Ahora, si bien es cierto la relación ventilo-perfusión en ambos pulmones es 6 litros de ventilación y casi 6 litros de sangre, hay diferencias por gravedad entre esa distribución de la sangre y esa distribución de la ventilación. Estoy seguro que cuando le han hecho fisiología les han dicho ¿cuál es la zona que tiene mejor relación ventilo-perfusión? ¿Los ápices o las bases? La mejor relación ventilo-perfusión. ¿Ah? A ver, levante la mano quien dice que la mejor relación ventilo-perfusión la tiene la base. Levante la mano. Levante la mano. 4, 5, 7 ya. Mejor el ápice. Casi digo que el otro no sabe nada. No te pasa. Bien. A ver. Si se dan cuenta, la mayor área del pulmón está en la base. El pulmón apical es más pequeño. ¿Está bien? 2. Por gravedad va a haber más sangre en las bases. Por gravedad se distribuye más sangre en las bases. Por lo tanto, indudablemente que la base va a ser mejor ventilada. Perdón. Mejor perfundida. Se impulsó el hemisferio izquierdo de ya. Estoy con trastorno de ventilo-perfusión. Entonces va a haber mejor perfusión en la base. Hasta ahí no hay duda. Por la gravedad, los 6 litros más va a haber en la base. Le pongo esa pregunta en el examen, ya, 20. No es tan sencillo. El otro punto es que si acá hay más área, tanto en la célula 3 y 4 que mencionan acá, por lo tanto va a entrar más aire, pues, ¿no es cierto? La base también va a ser más ventilada. O sea, la base es más ventilada, más perfundida. ¿Sí? Siempre. Y acuérdense, y eso al ser más ventilada y más perfundida quiere decir que las presiones alveolares de oxígeno en la base, como se intercambia cada rato, las presiones alveolares de oxígeno van a ser más bajas, porque la sangre va a estar extrayendo el oxígeno permanentemente. Mientras que las ápices, por gravedad, llega menos sangre. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo o no? Los ápices llega menos sangre. Y por área también llega un volumen de aire menor.
Y como hay menos sangre, menos intercambio de oxígeno. Y las presiones alveolares de oxígeno son más altas arriba que abajo. ¿Por qué no ve que hay menos intercambio? Acuérdense por qué la tuberculosis afecta a los ápices, siempre acuérdense eso, ¿no? Pues le gusta el oxígeno. Y justo se mete en el alveolo. Y como el alveolo está que se baña, es de su piscina, ¿verdad? Como el baño, los baños del Colca. Entonces en el alveolo, en el ápice hay menos ventilación, menos perfusión. En la base hay más ventilación, más perfusión. Pero ahí viene una cosa. La relación ventilo-perfusión es mayor en el ápice. Porque indudablemente, si esto es un cociente, BQ, ¿no es cierto? Ustedes saben que es un BQ. Si el Q, perfusión, es menor arriba, la relación siempre va a ser mayor. Si abajo el Q es muy alto, el BQ es menor. Simplemente por cuestión de relación. Por tanto, cuando hablamos de trastorno de relación ventilo-perfusión, hablamos de esta distribución de volumen y sangre, 6 litros, cercana a 1, ¿no? Y que la distribución de esa relación ventilo-perfusión en los ápices, al medio y en la base son diferentes, pero que tratan de mantener una distribución tal para mantener un PO2 de 90-95 y un CO2 de 40. ¿Entendí? Y algo más, mire, ese gráfico muestra que como el pulmón está, hay una presión menor que la atmosférica en la pleura, ¿no es cierto? Que mantiene una presión, ustedes siempre les enseñan que es presión negativa. La presión negativa no existe, es un convenio, un consenso. Son presiones menores que la atmosférica nada más. Porque 5 milímetros de mercurio de la pleura es 755 tiene. Porque si no fuera así, cuando ustedes hacen un revista del pulmón, entonces, y por esa tracción que hay del pulmón, los alvéolos apicales son más grandes que los chiquititos de abajo. Y entonces eso implica que el alvéolo, cuando llega el volumen corriente, ustedes una capacidad pulmonar total y hace una inspiración total, el alvéolo apical está ya más cercano a su máxima extensión, por lo tanto ventila menos también. No solamente porque le llega menos aire, sino que el alvéolo está más grande. En cambio el chiquitito puede entrar más aire, más ventila más. En cambio el otro ya está más grande, entonces, menos volumen, menos aire, ventila menos, perfunde menos, pero la relación ventilo-perfusión es más alta. ¿Estamos? Ya. Eso para que lo estudien, pues, para que lo vean y se enamoren si quieren seguir la... Ahí está, ¿verdad? Ahí también. Dice, la perfusión es menor, la ventilación es menor, pero la sedación ventilo-perfusión es mayor. El Q2 high, el PCO2 y acá también, ¿no? Mucha perfusión, también ventilación, pero este acá cae, porque el denominador acá es más alto, entonces esta perfusión es muy alta, ¿sí? El PO2 es más bajo, la base. Ahora sí entendí. Ahí también es lo mismo, pero digo, eso nos enseñan en West. Para entenderlo tenían que enseñarlo ustedes. No, pero si le ponen esto, ¿y esto qué será esto? Y parece un pedazo de jamón con pierna de chancho. No, es pulmoncito, ya. Ahí, pero ahora ya lo entienden un poco mejor, ¿no es cierto? Es el volumen minuto, la ventilación alveolar, la perfusión, la relación ventilo-perfusión. El PO2, mira cómo está en 132 acá en el alveolo, acá está 89. ¿Está bien? ¿Está de acuerdo? Una cosa importante que uno no debe olvidar es que este alveolo está abierto más por el nitrógeno que normalmente hay en el medio ambiente. Cuando yo digo 21% de oxígeno en el medio ambiente, 89% es nitrógeno. Y ese es un tema que después lo vamos a conversar, la importancia de vean ustedes, el nitrógeno 550. Esto ya para que le gusta. Y el organismo es muy sabio. Cuando una parte del pulmón se enferma, neumonía, edema pulmonar, hemorragia alveolar, atelectasia, esa sangre que iba a ir ahí, se produce una vasoconstricción pulmonar hipóxica en esa zona que está mal perfundida. Y cuando hay esa relación ventilo-perfusión anormal, se produce una vasoconstricción pulmonar hipóxica y esa sangrecita la deriva a otra zona más sana. Por eso ustedes van a tener pacientes que tienen neumonía, atelectasia, derrame y no tienen hipoxemia. Porque
porque lo compensa el resto del pulmón. ¿Me entienden? ¿No? Te van a tener pacientes que llegan con fiebre, todo, le toman una placa, una neumonía. Un poquito de polipnia, no hay hipoxemia, lo observan 6-12 horas, no, a su casa. Un tratamiento endovenoso inicialmente y después oral. Entonces, este concepto es muy importante, de la vasoconstricción pulmonar hipóxica. Tipo 1, entonces, ahora sí está la insuficiencia respiratoria tipo 1, que es hipoxémica, un sueño pero profundo, REM y no REM juntos. Hipoxia y hipercamia juntos. Todo este problema de la insuficiencia respiratoria, relación ventilo-perfusión, CHAN, todo eso, ya lo están entendiendo un poquito. Se van a olvidar en media hora, pero no importa. Entonces, la hipoxemia, que se produce cuando se produce una lesión pulmonar, es un dato muy importante de la insuficiencia respiratoria. Uno de ustedes puede grabarse en la cabecita, y si se lo graban bien, van a manejar bien a sus pacientes, mejor que los de Cayetano, que la UPS y la San Marcos, igualito. A veces no saben. La hipoxia produce mucha agitación. Un paciente que está con insuficiencia respiratoria y está agitado, lo más probable es que ya tenga un componente de hipoxia. Es muy frecuente. Está agitado, hipoxia. Podría ser que esté hiperventilando por una acidosis metabólica también. Ustedes tienen que valorar eso. Por eso es importante los gases, la radiografía. Muchos pacientes llegan a la emergencia y nos llaman, está con falla respiratoria para intubar. Los gases arteriales, la placa está limpia, lo que tiene es un 5 de bicarbonato con una cetoacidosis diabética. Entonces la agitación de la saturación, la taquicardia por gran descarga adrenérgica es muy sugestiva de una hipoxia. Si esto es importante, puede haber hipertensión arterial, como pueden ver ahí, por gran descarga. Esa hipoxemia severa, eso es cierto. Si está 6, 12, 24 horas, lo traen desde Huancayo, lo traen desde Chimbote, va a estar con insuficiencia respiratoria 12, 24 horas, el paciente puede presentar hipoxemia severa y compromiso progresivo de la conciencia y puede llegar al coma, indudablemente. Pero inicialmente siempre hay agitación psicomotriz. Un concepto importante es que la insuficiencia respiratoria tipo 1 hay lesión en el pulmón. Siempre hay alguna lesión en el pulmón, siempre. Eso implica que hay un trastorno de ventiloperfusión, eso quiere decir que hay un trastorno de CHAN, y que eso lleva a hipoxemia. Y una de las causas más frecuentes es la neumonía. Es una neumonía lobar. Cuando recuerden, fue un gordito de 180 kilos que es una neumonía por estafilococo. Bueno, una influenza que se complicó con un estafilococo. Eso implica que hay un trastorno, probablemente esté hipoxémico y de repente va a necesitar ventilación, pero es insuficiencia respiratoria tipo 1. Es una neumonía lobar, bueno, es anatomía patológica y más. Y es importante que ustedes recuerden siempre esa secuencia que le han enseñado en anatomía patológica, ¿no? La neumonía aprobar. Primero tiene una fase de hepatización roja, punto oral borra, sanguinolento. Hubo fase de hepatización gris, pus verde.